Vamos a hacer un video para responderle al señor Vargas Lleras, que está muy indignadísimo por el presupuesto de la educación en Colombia para el año 2024. Pero además de indignado, al señor se le olvida que él representa lo más podrido de la política colombiana, su partido, que tiene una cantidad de personajes en la cárcel, ya sea por corruptos o por parapolíticos. Eso está totalmente documentado, pero salen en los medios a decir con un tono de indignación, a hacer, digamos, la conciencia moral de la nación, cosa que de verdad están muy lejos de eso. Estos personajes no dejan de ser unos politiqueros amangualados con unos sectores muy poderosos de la economía que siempre han visto el Estado como la forma en la cual hacer negocios durante el periodo en el que están ejerciendo, y obviamente negocios para cuando ya no estén, pero poder asegurar obviamente para ellos y su prole unos beneficios económicos que ningún colombiano o colombiana ha podido obviamente disfrutar. Pero escuchémoslo. ¿Cómo es posible que el año entrante vayamos a gastar 70 billones de pesos para la educación? Yo no me opongo a eso, sin exigir ningún resultado. Y es lo que ha venido ocurriendo año tras año. ¿Y la responsabilidad de quién es? De los maestros, que están todos sindicalizados. En FECODE, que se apropió del sistema educativo en Colombia hace décadas. Este señor se indigna fundamentalmente porque el presupuesto más alto en la historia de Colombia en educación es 70 billones de pesos, pero adicional dice que esa plata se va a perder porque los resultados no son los mejores, y la culpa es de los maestros y maestras, mía y de los colegas que me estén viendo o escuchando. Pero adicional, la culpa también es de FECODE, es decir, del sindicato, de los sindicatos y sus filiales. Ellos son los culpables, tienen la educación secuestrada. Pues bueno, vamos a desmentir uno a uno las afirmaciones de este señor. Primero, ¿sí?, frente al presupuesto en educación, lo que hay que decir es que hay un déficit, un hueco y una deuda histórica del Estado colombiano con el sector educativo. Recuerden ustedes que en el año 2001 y 2007, gobierno de Pastrana, gobierno de Uribe, muy amigos del señor Vargas Lleras, recortaron las transferencias que iban para educación, sanidad y obviamente agua potable. Y después se preguntan por qué no hay agua, después se preguntan por qué los hospitales están en crisis, se preguntan por qué los colegios están cayendo, o por qué no tienen internet. Señor Vargas Lleras, sí, habría que preguntar en dónde está el internet, no sea que una exministra muy cercana a usted esté involucrada en que no haya internet, porque se lo robaron. Sí, pero eso a ese señor no le importa. Entonces hay que decirle que hay un déficit en los últimos 20 años de más de 200 billones de pesos en educación. Y esto apenas cubre los gastos y un poco de inversión en lo que tiene que ver con lo que se firmó hace poco, que nunca se hubiese firmado en un gobierno en cabeza de Cambio Radical, que es la gratuidad de las universidades públicas, que es lo que, entre comillas, están eliminando poco a poco en Argentina, que es lo que tanto admira esta rancia derecha colombiana. Eso para responder en primera medida el tema de la financiación, ¿sí? Estamos hablando de que los colegios están recibiendo menos dinero del que recibían los años anteriores. Por eso a veces no alcanza para el mantenimiento. Pero el señor Vargas Lleras vuelve y reitera que la culpa de los malos resultados en educación son de los maestros. Yo, como maestro, profesor, ¿sí?, de aula, como sindicalista, tengo que decirle que los resultados no dependen únicamente de un buen maestro o una buena maestra, ¿sí? Porque así como hay políticos buenos y malos, malos como usted, pues también obviamente en todos los sectores y obviamente en todas las profesiones, no todos tienen los mejores resultados. Pero en educación hay una particularidad, y es que los resultados dependen del maestro en un porcentaje, pero también dependen de la familia en otro gran porcentaje, depende de las instalaciones, del contexto,
que es una responsabilidad del Estado, la infraestructura, pero también una responsabilidad del mismo estudiante. En ese orden de ideas, señor Vargas Lleras, usted, como obviamente un ignorante en el tema educativo, pues le echa la culpa únicamente a los profesores, desconociendo la crisis social que viven la mayor parte de nuestros estudiantes a lo largo y ancho de este país, que usted y sus secuaces ha empobrecido y que está sumido en la violencia, empezando por el origen clásico de la violencia colombiana, que tiene que ver con que, como usted y su clase social, lo que llamaría Gaitán esta rancia oligarquía, no han querido redistribuir las tierras, que se convierte en el primer elemento de inequidad y desigualdad de este país, generando un conflicto armado que hasta el día de hoy no hemos podido superar. Entonces, si usted quiere comparar los resultados de Colombia con Finlandia, pues está muy, o con Dinamarca, pues está muy equivocado, porque estamos en Cundinamarca, ¿sí? Y desde esa perspectiva, yo lo invito, señor Vargas Lleras, a que lea lo que publica, no el sindicato, ¿sí? Porque seguramente para usted eso es puro comunismo, ¿sí? Lo invito a que lea un libro que se llama La Quinta Puerta, que hacen unos profesores fundamentalmente de los Andes, en donde dicen que acá en Colombia lo que existe es un apartheid educativo, en donde hay una educación privada para ricos y una educación pública para pobres, y que obviamente usted no quiere que cambie, pero usted lo que sí quiere es que los trabajadores y trabajadoras de la educación no tengan derechos, obviamente tengan contratos basura y unas evaluaciones que no tienen nada de pedagógicas. Yo le temo a la evaluación, señor Vargas Lleras, cuando quiera, ¿sí? Pero yo también lo evalúo a usted. Yo no le temo a la evaluación pedagógica. Es más, creo que es fundamental, ¿sí? Pero como ustedes lo que quieren es una evaluación sancionatoria para ahorrarse unos pesos, para que el sistema educativo público se privatice, porque es un gran negocio, pero olvida usted que los grandes países en donde han podido disminuir la desigualdad entre sus ciudadanos, pues tienen unos fuertes y robustos sistemas educativos públicos bien pagos. Porque les recuerdo que los maestros y maestras siguen siendo una de las peores profesiones, o de las peores pagas acá en Colombia. Entonces, señor Vargas Lleras, lea, ¿sí? Lea, instrúyase, porque todo el mundo puede hablar de educación, pero muy poca gente puede hablar de pedagogía, y usted está hablando desde sus negocios, desde los intereses de una pequeña clase social. Si aquí queremos mejorar la educación de este país, con lo que yo estoy de acuerdo, y si ustedes las últimas columnas de personajes muy importantes en el tema educativo, como ex rectores de la Universidad Nacional, como el señor Básima, o pedagogos reconocidos como el profesor Subirías, en donde todos, de alguna u otra manera, plantean que lo que hay que hacer es una reforma al sistema educativo colombiano, al currículo, a las condiciones, a la formación de docentes, pero fundamentalmente nosotros en las escuelas públicas estamos conteniendo una crisis social. Cuando revisan los bajos resultados, es que esos bajos resultados dependen fundamentalmente de unos hogares que están sufriendo necesidades muy complejas, y así es muy difícil que los chicos y chicas van a estudiar. Y cuando quiera hacemos un debate, señor Vargas Lleras, con cifras y con lo que quiera, ¿sí? Porque usted no va a venir aquí a vender humo, a decir que los culpables somos los maestros y las maestras, el sindicato, ¿sí? Porque si al otro día, es decir, si mañana o el 1 de enero, usted como presidente vuelve ilegal FECODE, señor Vargas Lleras, la educación no va a mejorar por ese sencillo hecho. La educación va a mejorar cuando aquí la sociedad y el Estado, todos de la mano, trabajemos por una reforma educativa, por una constituyente educativa, y todos trabajemos para el mismo lado. Pero para eso se necesita plata. Y no 70 billones, sino muchos más. ¿O yo, señor? Que le quede bien claro.